En Maratón Radio, Atletismo Español. Hoy queremos hablar con el nuevo director deportivo de la Federación Española de Atletismo. Bueno, no es tan nuevo, hace ya algunas semanas que se produjo su nombramiento, pero hasta este momento no habíamos tenido la oportunidad de charlar con él en Maratón Radio. Después de la salida de Ramón Cid de la Federación, llega Antonio Sánchez, ya no como director técnico, sino como director deportivo, y José Peiró es el seleccionador nacional. Son dos cargos que vienen a asumir la parcela de la antigua dirección técnica, aunque yo creo que será mejor que el propio Antonio Sánchez nos hable de esa nueva organización, esa nueva estructura de la Federación Española de Atletismo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, encantados de charlar contigo. Y lo dicho, lo primero, explicar, bueno, pues cuáles van a ser las tareas del director deportivo después de que se haya reorganizado el funcionamiento del área. Bueno, pues la principal tarea que yo tengo es el desarrollar el futuro, de cara al futuro del atletismo español, tanto desde lo que es la base de nuestro deporte, a través del área de desarrollo que ya estaba creado, hasta el altísimo rendimiento, hasta aquellos atletas que que ojalá tengamos muchos, consigan estar en finales olímpicas, finales de campeonato del mundo. Ese es el objetivo principal. El director deportivo se encarga de toda el área deportiva de nuestra federación y, como te digo, pues de todo. Al final es el paraguas bajo el cual está el resto de la estructura deportiva. De alguna manera, bueno, pues genera una estructura pues más completa, ¿no? Con más pilares. Sí, realmente una de las ideas principales es que el atletismo español y un poco se pone a la altura de lo que es el atletismo moderno a nivel europeo, a nivel internacional. A día de hoy ya una sola persona es muy complicado que llegue a todo lo que el atletismo demanda, y entonces pues de ahí esa estructura de un director deportivo, del cual hay un seleccionador nacional, y luego hay dos áreas muy claras, que es el área de análisis, que es el área científica, y ese área de desarrollo, que es el área que se encarga de la formación y la búsqueda de talentos hasta la categoría sub-20. Entonces, todo eso hace que el atletismo español a día de hoy se ponga a nivel en la vanguardia del atletismo mundial. Recuerdo precisamente que cuando se hizo público tu nombramiento, en la propia nota de prensa de la Federación Española se hablaba de que esta estructura era parecida a la que otros países, otras potencias, otras federaciones como las de Francia o Gran Bretaña estaban utilizando. No solo Francia y Gran Bretaña, sino otras potencias como Polonia o como Alemania. De ellas me quiero referir para ver, qué nos falta para alcanzar su nivel. Bueno, pues nos falta, por un lado, nos faltaba un poco quizás una estructura de estas características, y luego por otro lado nos falta también un tema presupuestario. Nos falta conseguir poco a poco más recursos para que nuestros atletas pues puedan tener la capacidad suficiente para poder entrenarse. Creo que actualmente no nos debemos de olvidar de ese binomio atleta-entrenador, y cuando siempre hablamos de atletas, de ponerles a ellos las máximas posibilidades para que puedan entrenar en las mejores condiciones para luego poder conseguir lo que todos consideramos, sino que también debemos de pensar en el entrenador, en que nuestros entrenadores pues poco a poco vayan teniendo más capacidad de formación y sobre todo de dedicación al mundo del atletismo, para que ese binomio, como te digo, atleta-entrenador, nos consigamos hacer núcleos de entrenamiento tan potentes como los pueden tener los alemanes, o los pueden tener los franceses, o lo pueden tener los ingleses, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, dinero para que nos ayude a potenciar esos centros, y creo que con la nueva estructura y con los nuevos planteamientos pues poco a poco conseguiremos esos recursos, que no deben de ser solamente recursos
que vengan del Estado, sino que bueno, pues que debemos de plantearnos que son recursos que la propia Federación poquito a poco va consiguiendo. Recuerdo que hablábamos hace un momento, al principio de la entrevista, de bueno, pues la estructura, de qué es lo que iba a hacer cada uno, cuál era el área concreta de Antonio Sánchez, y hablabas de conseguir de medallas, de finales en los Juegos Olímpicos. Supongo que el principal reto está a la vuelta de la esquina, es Tokio. Sí, el principal reto está ahí a la vuelta de la esquina, es Tokio. Hay que pasar por medio por Doha, pero fundamentalmente es Tokio. También es cierto que bueno, pues que mucho del trabajo de Tokio está hecho, y lo que hay que hacer pues es poner la mayor prestancia en nuestros atletas. Cierto es que todos pensamos en las medallas, pero el mayor planteamiento es conseguir tener un equipo potente, un equipo competitivo, un equipo que nos ilusione y que nos haga pensar en que podemos conseguir medallas. Yo creo que ese es el primer planteamiento de cara a Tokio, y tenemos mimbres para que nos hagan pensar en que bueno, que se puede estar en las finales, y luego en una final, que son finales a 8, pues puede ocurrir cualquier cosa. Es verdad que, bueno, pues la cosa está lanzada para Tokio. Queda muy poco tiempo para llegar a 2020. Seguramente queda más tiempo para París. Y no sé si... Bueno, seguramente no, seguro. Queda más tiempo, obviamente, para París. No sé si mirando a largo plazo hay algunos retos, algunas cosas que ya se ha planteado Antonio Sánchez que hay que hacer para que a esa cita de París se pueda llegar todavía en mejores condiciones. Sí, hay el primer reto que yo tengo en mente, y que creo que es el reto que todos debemos de pensar en ello, es en aquellos atletas que actualmente tenemos a un altísimo nivel a nivel mundial, que bueno, pues que se consoliden a ese nivel mundial. Sobre todo estoy pensando en chicos jóvenes, chicos sub-20, sub-23, que bueno, pues que todos vemos que pueden llegar en un momento determinado a esas finales y que pueden estar en París. Y yo creo que lo importante ahora mismo es plantearnos que ellos tengan ese camino fácil para que puedan estar ahí, ellos y sus entrenadores, porque muchos de sus entrenadores no tienen las condiciones adecuadas para entrenar, ¿no? Y ese es uno de los principales objetivos. El otro objetivo es que por debajo, en categoría sub-18, hay gente que, bueno, pues que en sus campeonatos este verano han tenido una actuación fantástica, no solamente en cuanto a medallas o finalistas, sino en cuanto a lo que es el nivel competitivo, el nivel de compromiso. Y es de la misma manera ayudarles a crecer para que vayan poco a poco incorporándose al equipo nacional. Y otro de los grandes retos que tenemos de cara al futuro y no es nada fácil, es mantenernos entre los 5 países europeos a nivel de Europa y entre los 12 mejores a nivel del mundo en este tipo de campeonatos, cuando sumamos medallas, puestos de finalista. Y como te digo, tampoco va a ser fácil, pero bueno, es el reto al que todos debemos de aspirar, y sobre todo con el compromiso que ahora mismo nuestros atletas están planteando, que cada vez que, como decíamos anteriormente, salen a la pista, pues ahí están, ¿no? Quizás resumiendo un poco toda la parrafada, es que bueno, que nuestra función o mi función junto con el equipo de trabajo es ponérselo muy difícil al seleccionador nacional, es ponérselo muy difícil a Pepe Peiró a la hora de tener que hacer una selección, pues que tenga mimbres más que de sobra para que diga, y ahora a quién es el que va, ¿no? Eso significaría que hemos aumentado nuestro nivel de atletismo y hemos aumentado la masa de gente que tiene opciones a estar en el equipo nacional. Ese trabajo de federación, de dirección deportiva, bueno, pues promover el deporte de un país, un deporte como el atletismo a nivel nacional, es sin duda un trabajo a largo plazo. Lógicamente, aunque nos podamos fijar, o la gran mayoría nos vayamos a fijar en Tokio, pues pocos meses antes de la cita, y sea entonces cuando se habla mucho de los Juegos Olímpicos, lógicamente, como decíamos antes, ¿no? Ahora, bueno, pues está lanzado el trabajo de Tokio y el trabajo que se hace desde la federación para potenciar el nivel del deporte español para citas olímpicas, pues se tiene que realizar
a mucho más largo plazo. Seguramente quienes dentro de algunos años disfrutaremos porque se colgarán medallas mientras suena el himno español, están ahora en una escuela de atletismo, y seguramente es un gran momento para las escuelas de atletismo actualmente, por aquello del boom del running, del que tanto hablamos en Maratón Radio. Bueno, pues seguramente los niños ven a sus padres correr, los niños van a las extraescolares en los colegios de atletismo, van a las escuelas de atletismo, y eso yo no sé, Antonio Sánchez, si sabe cómo convertirlo en medallas. Seguramente esta es la pregunta del millón, y seguramente sea muy difícil tener una fórmula mágica, ¿no? Sí, a ver, es muy complicado tener una fórmula mágica, y en un deporte como el nuestro la generación espontánea va a existir siempre. Me refiero que siempre va a haber algún chico o chica que no tenemos controlado, que no sabemos de dónde puede aparecer, y que puede tener un nivelazo increíble y conseguir estar en finales y conseguir incluso medallas, ¿no? Pero sí es cierto que actualmente hay un boom en del atletismo, hay el boom, como tú dices, de las carreras populares, que al final eso hace que los papás y las mamás corren, el niño ve que sus papás se calzan las zapatillas y se ponen las mallas y salen a correr todos los días y que van a competir los fines de semana. Al final ellos están pidiendo hacer atletismo, y eso va a las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas tienen un boom tremendo. En cuanto haces una escuela, enseguida tienes 100, 120 niños, y es como poco. Y ahora es ahí donde tenemos uno de los grandes retos, es el hacer el darle continuidad a esos chavalillos cuando tienen, ya tienen 13, 14, 15 años, es darle esa continuidad. Y lo cierto es que, pues que dentro del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva y dentro de ese área de desarrollo que te comentaba anteriormente, que la figura visible es Mateo Canella, pues están haciendo cosas muy interesantes, están monitorizando a muchos chicos en muchas comunidades autónomas de nuestro país, están haciendo concentraciones en las cuales estamos, realizando diferentes test para tener clara la tendencia de dónde salen nuestros atletas. Y yo creo que ese es el camino. Junto con las comunidades autónomas se está haciendo un trabajo más que interesante para darle esa continuidad. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos Mateo y yo del asunto, o incluso en su momento cuando también Ramón Cid, que fue un poco el precursor de todo esto, arrancamos con el asunto, siempre decíamos lo mismo, que nosotros un día estaríamos sentados delante de la televisión viendo unos juegos, o un campeonato del mundo, o un campeonato de Europa, y ahí es donde estarían esos niños de los que ahora estamos hablando, ¿no? Y yo creo que, pues que ese eslabón que faltaba, la federación a día de hoy pues está poquito a poco trabajando, y las últimas visiones o las últimas conversaciones que yo he mantenido con Mateo nos hace pensar que vamos por el buen camino. Se han monitorizado comunidades autónomas como Andalucía, como Palma de Mallorca, como las Islas Baleares, está pendiente Madrid, Cataluña. Pues yo creo que al final monitorizaremos a muchísimos niños y les daremos esa continuidad de la que esperamos, porque además otra de las cosas es que les podremos referenciar también a un entrenador para que tengan una continuidad dentro del mundo del atletismo. Estoy escuchando a lo largo de la entrevista que pones muchísimo acento y muchísima atención a los entrenadores, que como tú mismo decías al principio, muchas veces son los grandes olvidados. Ellos no se cuelgan las medallas y son artífices también de ellas. Hombre, siempre hay un entrenador detrás de un atleta. Eso es algo que nunca nos hemos parado quizás a reflexionar de manera detenida, ¿no? Y yo creo que es muy importante la figura del entrenador, porque donde hay un entrenador va a haber atletismo seguro, y vamos a conseguir que nuestros atletas sigan creciendo. Además, soy de la opinión que tenemos muy buenos entrenadores en nuestro país, mucho más de lo que muchas veces pensamos. Y esto no es fruto de una pequeña reflexión, sino es fruto de años. Yo fui atleta de alto nivel, luego he pasado por las distintas
áreas de la federación en categorías menores, he sido responsable del sector de velocidad, y una de las cosas que cuando estaba ahí en el sector que intenté, era un poco, pensaba en los entrenadores, trajimos entrenadores del extranjero para que nos dieran charlas, y una de las conclusiones finales a las que llegué es que sí, que está muy bien que les escuchemos, pero que muchas veces tenemos que escucharnos a nosotros mismos porque controlamos y manejamos tanto como ellos. Lo único que quizás no hemos tenido la suerte de tener o estar en un sitio donde te venga ese talento, ¿no? Y actualmente en España hay muchos entrenadores con muchísima formación, muy bien formados y con muchísimas ganas de formarse. Y ahí es donde yo creo que debemos de insistir, ¿no? En esos entrenadores que tienen ilusión, que tienen ganas, que quieren formarse, que ya están formados, gente joven que quiere iniciar el camino. Bueno, pues que les enseñemos el camino, porque está claro, donde hay un entrenador vamos a tener atletas. Y luego además hay sitios, lo que hablamos nosotros, núcleos de referencia, sitios donde hay entrenadores, además con buenas condiciones de entrenamiento, de clima, de instalaciones, de pues una serie de características que hace que sea más fácil el poder entrenar y el poder asegurarnos que el atleta tiene el camino más fácil para poder entrenar mucho y poder llegar en condiciones a la alta competición. Pues Antonio Sánchez, director deportivo, muchísimas gracias y muchísima suerte en ese camino, porque desde luego esa suerte será la de todos. Muchísimas gracias. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.